Quiero contarte sobre el momento exacto en que un hombre arrogante recortó $30.000 de mi salario, me miró directamente a los ojos y sonrió. No fue una sonrisa grande y teatral. Fue la sonrisa pequeña, silenciosa y terriblemente fría de un hombre que creía firmemente que tenía todas las cartas de la baraja, y que yo era completamente impotente para hacer otra cosa que aceptar mi nueva realidad. Su nombre era Julian Cross. Era el recién nombrado director ejecutivo de Vertex Solutions, una compañía en la que yo había dedicado 12 años de mi vida profesional, invirtiendo hasta la última gota de mi energía en construir su arquitectura fundacional. Él tenía 41 años, vestía trajes hechos a medida que probablemente costaban más de lo que algunos empleados ganaban en un mes, y poseía el tipo de confianza aterradora que solo proviene de nunca haber construido nada con tus propias manos. Entraba en cada habitación como si la hubiera conquistado, esperando una sumisión inmediata e incuestionable. Yo tenía 48 años. Mi nombre es Evan Vance. En una desoladora mañana de martes a finales de octubre, me encontré sentado frente a Julian en su espaciosa oficina de esquina con paredes de cristal en el 6º piso, escuchándolo desmantelar mi estabilidad financiera con la indiferencia casual que la mayoría de la gente reserva para elegir una taza de café. La habitación era austera, deliberadamente desprovista de personalidad, diseñada para hacer que cualquiera que se sentara en mi lado del escritorio se sintiera increíblemente pequeño. Habló de reestructuración corporativa y ajustes necesarios, hilando una sarta de jerga sin sentido para enmascarar la brutalidad de sus acciones. Entonces llegó el golpe. Mi salario base, que había sido de $130.000 al año, se reducía unilateralmente a $100.000, con efecto a principios del mes siguiente. $30.000 se desvanecieron, borrados de mi vida con una simple firma y esa sonrisa silenciosa y condescendiente. No me inmuté. No levanté la voz. No le di la satisfacción de ver el impacto reflejado en mi rostro. Llevaba suficiente tiempo en el mundo corporativo para saber que mostrar vulnerabilidad a un hombre como Julian era exactamente el tipo de validación que él buscaba. Simplemente pregunté si su decisión era final. Él se reclinó en su silla de cuero, juntó las yemas de sus dedos y me dedicó esa sonrisa de nuevo, sugiriendo que debería estar agradecido de tener todavía un trabajo. Asentí lentamente, me levanté, me abroché la chaqueta y salí de su oficina. No discutí, no supliqué, y ciertamente no expliqué lo que esos $30.000 significaban para mi familia. Lo que Julian Cross no sabía, lo que no podría haber comprendido en su arrogancia, era que, anidada de forma segura en el bolsillo interior de mi chaqueta, se encontraba una carta de oferta finalizada y firmada de Zenith Systems, nuestro mayor competidor directo. La oferta era por $180.000 al año, completa con un generoso bono de contratación, amplias opciones sobre acciones y un título de director senior. La había firmado 3 días antes en la mesa de mi cocina, con mi esposa Clara de pie a mi lado. Mientras Julian se sentaba en su oficina impoluta creyendo que acababa de ponerme en mi lugar, la verdad absoluta era que mi partida ya era una certeza garantizada. Él acababa de entregarme la estrategia de salida más fácil de toda mi vida, completamente inconsciente de que la base estructural de su compañía estaba a punto de marcharse por la puerta para siempre. Para comprender plenamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, tienes que entender el contexto de mi vida y mi papel en Vertex Solutions. No soy una persona ostentosa. Crecí en un barrio tranquilo de clase trabajadora, donde el valor de un hombre se medía por su fiabilidad y la dignidad silenciosa de su labor. Mi padre trabajó en una acería durante 35 años, y mi madre administraba nuestro hogar con una austeridad feroz e inflexible. Aprendí desde muy joven que las personas que hacen que el mundo funcione rara vez son las que están en el escenario recibiendo el crédito. Pasé mis 20s y 30s dominando la integración de sistemas complejos, la intrincada e invisible red de código y lógica que permite a las enormes bases de datos corporativas comunicarse sin problemas. Cuando funciona, nadie se da cuenta. Cuando falla, cadenas de suministro enteras se detienen de forma devastadora. Me uní a Vertex Solutions cuando era solo una startup en apuros, liderada por su fundador, Richard Thorne. Richard era un pragmático, un líder que valoraba la sustancia por encima del estilo, y me contrató para construir su marco de integración de datos desde cero. Hice exactamente eso. Durante 12 años, me convertí en el sistema nervioso central de las operaciones técnicas de la compañía. Conocía cada solución alternativa, cada fallo heredado, cada parche específico necesario para mantener a nuestros principales clientes en funcionamiento. Pero, lo que es más importante,
Había desarrollado un protocolo de sincronización propietario fuera del trabajo, completamente en mi tiempo libre y usando mi propio equipo personal, incluso antes de firmar mi contrato de trabajo inicial con Richard. Mi vida fuera de la oficina se cimentaba en mi familia. Clara y yo llevábamos 22 años casados. Ella había pasado recientemente a trabajar a tiempo parcial después de una enfermedad prolongada, lo que significaba que mis ingresos eran el ancla principal de nuestro hogar. Nuestra hija, Olivia, tenía 20 años, a mitad de camino de una exigente carrera en una universidad estatal, dependiendo enteramente de nosotros para cubrir su matrícula y gastos de manutención. Todavía teníamos una hipoteca considerable sobre nuestra casa. Cuando Julian Cross recortó arbitrariamente mi sueldo en $30,000, no estaba simplemente ajustando una partida en una hoja de cálculo, estaba poniendo en peligro activamente la seguridad de mi familia. Estaba quitando el colchón financiero que nos permitía dormir tranquilos por la noche, y lo hacía puramente para afirmar su dominio sobre la vieja guardia de la compañía. Fue un acto calculado de crueldad corporativa. Pero había calculado fundamentalmente mal la situación. Porque mientras él pensaba que estaba recortando gastos, en realidad estaba cortando el único salvavidas que evitaba que Vertex Solutions sufriera un fracaso catastrófico. La cultura en Vertex Solutions comenzó a pudrirse en el momento en que Richard Turner renunció y la junta directiva trajo a Julian Cross. Richard había construido la compañía sobre una base de respeto mutuo y excelencia técnica. Entendía que el verdadero valor de una empresa de tecnología reside en los individuos silenciosos y competentes que realmente escriben el código y mantienen los sistemas. Julian, por otro lado, era enteramente una criatura de las apariencias. Llegó con un título elegante, un vocabulario pulido que consistía principalmente en jerga corporativa sin sentido, y un mandato claro de maximizar las ganancias a corto plazo a expensas de la estabilidad a largo plazo. En sus 2 primeros meses, la atmósfera cambió drásticamente. Los ingenieros experimentados y los especialistas en integración que habían construido Vertex fueron marginados, reemplazados en las reuniones de liderazgo por un cuadro recién contratado de gerentes jóvenes y agresivos que sabían todo sobre cómo crear una presentación visualmente atractiva, pero absolutamente nada sobre la infraestructura técnica real de la compañía. El más insufrible de estos nuevos contratados era un hombre llamado Simon Cole. Simon tenía 31 años, se comportaba con una arrogancia injustificada, y fue nombrado mi supervisor directo a pesar de tener 0 experiencia práctica en integración de sistemas a gran escala. Fue un insulto. Cada vez que Simon hacía una pregunta básica y fundamental sobre nuestra arquitectura, preguntas que un desarrollador junior de primer año debería haber sabido, tenía que morderme la lengua y explicárselo pacientemente. Julian elogiaba constantemente a Simon en correos electrónicos a toda la compañía, atribuyendo los despliegues exitosos de mi equipo enteramente al supuesto liderazgo visionario de Simon. Fue un borrado sistemático de mis contribuciones, un proceso lento y deliberado de hacerme invisible mientras, simultáneamente, dependían de mí para mantener toda la operación funcionando sin problemas. Lo soporté por Clara, por Olivia, y por un equivocado sentido de lealtad a la compañía que había ayudado a construir. Pero la lealtad es una calle de doble sentido, y Julian acababa de pasar una excavadora justo por el medio. El punto de inflexión había llegado unas semanas antes del recorte salarial, orquestado por una excolega llamada Elena Rojas. Elena había dejado Vertex Solutions 3 años antes, reconociendo desde el principio que la trayectoria de la compañía se dirigía hacia una cultura que ella despreciaba. Ahora era directora senior de adquisición de talento en Zenith Systems, nuestro rival más feroz en el sector del software de logística. Elena y yo habíamos mantenido una discreta amistad profesional. Ella sabía exactamente de lo que yo era capaz, y, lo que es más importante, sabía el inmenso valor del protocolo de sincronización propietario que yo poseía. Nos reunimos para tomar un café en una lluviosa tarde de jueves. No perdió el tiempo con trivialidades. Me dijo que Zenith Systems estaba expandiendo agresivamente su división de integración y que necesitaban desesperadamente a alguien con mi conjunto de habilidades exacto. Esencialmente, me describió mi propio currículum. Durante las siguientes 3 semanas, pasé por una serie de entrevistas intensas y altamente técnicas con la alta dirección de Zenith. No me preguntaron sobre mi filosofía de liderazgo o mi visión a 5 años, me preguntaron cómo resolver cuellos de botella de datos complejos del mundo real. Respondí sin fallos, basándome en 12 años de experiencia duramente ganada. El resultado fue la carta de oferta que ahora llevaba en mi bolsillo.
$180.000 al año. Una posición de autoridad genuina. Una compañía que realmente valoraba la experiencia técnica por encima del carisma vacío. Se sintió como respirar aire puro después de estar atrapado en una habitación sofocante. Pero la verdadera arma que tenía no era solo mi experiencia, era una cuestión de estricta ley federal. Años atrás, mucho antes de entrar por las puertas de Vertex Solutions, había pasado innumerables noches y fines de semana desarrollando un marco algorítmico único para la sincronización de datos. Escribí cada línea de código en mi portátil personal, sentado en la mesa de mi cocina, sin recibir compensación alguna. Este marco se convirtió finalmente en el núcleo oculto de las implementaciones más críticas para los clientes de Vertex, específicamente para cuentas masivas como Oacaven Logistics. Sin embargo, como lo creé antes de mi empleo y nunca transferí formalmente los derechos, conservé la propiedad total del mismo bajo la Ley Federal de Derechos de Autor, específicamente el título 17 del Código de los Estados Unidos, sección 106. Vertex estaba esencialmente usando mi propiedad intelectual bajo una licencia implícita, informal y no documentada que existía únicamente porque yo era un empleado. Si me iba, esa licencia implícita se desvanecía. Le había mencionado esto casualmente a Richard Thorne años atrás, y él simplemente había confiado en que seguiría usándolo para el beneficio de la compañía sin exigir la propiedad. Julian Cross no tenía idea de que este acuerdo existía. Asumió, como todos los ejecutivos arrogantes, que la compañía era dueña de todo lo que sus empleados habían tocado alguna vez. No tenía comprensión de las intrincadas minas legales enterradas profundamente en los sistemas heredados de la compañía. Cuando Julian me sonrió y anunció mi recorte salarial de $30.000, pensó que estaba ejerciendo presión. Pensó que estaba forzando a un subordinado a obedecer. Era completamente ajeno al hecho de que estaba ahuyentando activamente al único propietario legal de la única pieza de software que permitía a su compañía procesar sus contratos logísticos más grandes. La pura soberbia de su suposición era asombrosa. Se creía el maestro del tablero de ajedrez, mientras que yo simplemente estaba quitando el tablero por completo. Salí de esa oficina sabiendo que mi venganza no requeriría gritos, ni sabotaje, ni malicia. Solo requeriría mi ausencia, y el peso frío e inflexible de la ley. Las 2 semanas siguientes a mi renuncia fueron una clase magistral de pánico corporativo disfrazado de transición procedimental. Presenté mi notificación oficial exactamente 1 hora después de que Julian recortara mi salario. Mantuve el correo electrónico completamente profesional, breve y desprovisto de cualquier lenguaje emocional. Simplemente declaré que renunciaba a mi puesto, que mi último día sería en 14 días, y que pasaría el tiempo restante asegurando una transferencia fluida de mis proyectos activos. Puse en copia a Julian, a recursos humanos y a mi incompetente supervisor, Simon Cole. En 20 minutos, la atmósfera en mi sección de la oficina pasó de estancada a frenética. Julian no respondió directamente al correo electrónico, pero Simon de repente rondaba mi escritorio constantemente. Intentaba proyectar un aire de control imperturbable, pero la tensión nerviosa en su postura lo delataba. Comenzó a exigir documentación detallada para la cuenta de Oacaven Logistics, pidiendo específicamente los repositorios de código fuente de su puente de datos principal. Cumplí plenamente con sus solicitudes. Le indiqué los servidores exactos y las carpetas precisas donde se encontraba la documentación operativa. No oculté nada. No borré un solo archivo. Simplemente proporcioné exactamente lo que se me pidió, nada más y nada menos. De lo que Simon no se dio cuenta, porque carecía de la comprensión técnica fundamental para entender la arquitectura, era que la documentación solo explicaba cómo funcionaba el sistema en la superficie. No contenía el marco subyacente propietario que yo había escrito años atrás, el marco del que yo era legalmente propietario. Ese código permanecía seguro en mis unidades personales encriptadas, sin ser tocado por la red interna de Vertex. A medida que pasaban los días, la realidad de mi partida comenzó a calar en el equipo en general. Un desarrollador experimentado llamado Daniel Brooks, que había trabajado a mi lado durante 8 años, se me acercó discretamente en la sala de descanso. Parecía agotado, cargando con el peso preventivo del caos que sabía que se avecinaba. Me preguntó si los sistemas iban a aguantar después de que me fuera. Lo miré a los ojos y le dije honestamente que los sistemas funcionarían exactamente como se les permitía legalmente funcionar. Él frunció el ceño, sin entender completamente la distinción legal,
pero me conocía lo suficiente como para reconocer que se estaba gestando una tormenta. La situación se intensificó drásticamente en mi penúltimo día, cuando un descubrimiento impactante transformó mi salida silenciosa en una grave confrontación legal. La directora de Recursos Humanos solicitó una breve entrevista de salida. Era principalmente un procedimiento estándar: devolver mi tarjeta de acceso, firmar los detalles finales de la nómina, pero luego deslizó una gruesa carpeta sobre el escritorio. Era mi expediente personal. Mencionó un acuerdo estándar de cesión de propiedad intelectual que supuestamente todos los empleados firmaban al ser contratados, confirmando que Vertex era propietaria de todo lo creado durante mi tiempo en la empresa. Fruncí el ceño, sabiendo perfectamente que Richard Thorne había eximido específicamente mi marco de sincronización preexistente de cualquier acuerdo de ese tipo. Abrí el expediente y encontré un documento fechado 3 meses atrás, supuestamente firmado por mí, que asignaba retroactivamente a la compañía todos los derechos de cualquier software que yo utilizara en Vertex. Se me heló la sangre por completo. Miré fijamente la firma al final de la página. Se parecía vagamente a la mía, pero los bucles estaban mal y la presión era inconsistente. Nunca había visto ese documento en mi vida. Nunca lo había firmado. Era una falsificación descarada. Le pregunté a la directora de Recursos Humanos de dónde provenía ese documento. Mencionó casualmente que Julian Cross lo había presentado personalmente a mi expediente hacía unas semanas como parte de una auditoría de cumplimiento. Una profunda y aterradora revelación me invadió. Julian lo sabía. O, como mínimo, había sospechado que mi marco de integración era una vulnerabilidad, y había tomado medidas criminales para encubrirlo antes de recortar mi salario. Falsificar una firma en un documento legal para robar propiedad intelectual no es solo un motivo de despido, es un delito grave. Según el Código Penal de California, sección 470, la falsificación con la intención de defraudar es un delito mayor. Ese documento falsificado era legalmente nulo desde el principio. No tenía ninguna validez legal, pero su existencia demostraba un nivel de intención maliciosa que cambiaba por completo la dinámica de mi partida. No di la voz de alarma. No me enfrenté a la directora de Recursos Humanos. Simplemente pedí una fotocopia de mi expediente completo para mis archivos personales, una solicitud que ella concedió sin sospechar nada. Regresé a mi escritorio, sosteniendo la prueba innegable de la desesperación y la criminalidad de Julian Cross. El recorte salarial de $30.000 ya no era solo un insulto, era parte de un esfuerzo coordinado para subyugarme y robar la base del trabajo de mi vida. Mi plan para una salida silenciosa se evaporó, reemplazado por una determinación fría y calculada de asegurar que Julian enfrentara las consecuencias máximas absolutas por sus acciones. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con Clara y le expliqué la falsificación. Ella se horrorizó, pero luego su expresión se endureció con el tipo de resolución feroz que siempre había sido el ancla de nuestro matrimonio. Inmediatamente contactamos a un abogado especializado en derecho laboral y propiedad intelectual que ella conocía a través de un excolega. El abogado revisó el documento falsificado y el registro de derechos de autor original de mi marco. Su reacción fue una mezcla de incredulidad y anticipación depredadora. Explicó que, al falsificar el documento, Julian nos había entregado efectivamente una opción nuclear. No solo podíamos hacer valer los derechos de autor bajo el título 17 del Código de los Estados Unidos, sección 106, sino que la falsificación exponía a la compañía a daños punitivos masivos y a una posible investigación criminal. Redactamos una devastadora carta de cese y desistimiento, programada para ser entregada a Vertex Solutions exactamente 48 horas después de mi último día. Regresé a la oficina para mi último día con una sensación de serenidad total. Empaqué mis escasas pertenencias, le di la mano a Daniel Brooks y salí por la puerta sin mirar atrás. Julian no se veía por ninguna parte. Probablemente estaba escondido en su oficina, completamente inconsciente de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte profesional. El fin de semana siguiente a mi partida fue inquietantemente tranquilo. Lo pasé principalmente con Clara y Olivia, disfrutando del profundo alivio de saber que nunca más tendría que poner un pie dentro de Vertex Solutions. El lunes por la mañana, comencé mi nuevo puesto en Zenith Systems. El contraste fue inmediato y abrumador.
Mi nueva oficina era luminosa y funcional, mi equipo estaba compuesto por profesionales agudos y competentes, y mi salario base de $180.000 era una realidad constante y tranquilizadora. Elena Rojas no había exagerado. Zenith era una compañía que operaba con respeto y capacidad, un marcado contraste con el ambiente tóxico que Julian Cross había cultivado. Pero mientras mi nueva vida comenzaba sin problemas, una catástrofe de proporciones monumentales se estaba desarrollando al otro lado de la ciudad. A las 9 de la mañana del martes, precisamente, el mensajero de nuestro abogado entregó un grueso paquete legalmente vinculante directamente a la suite ejecutiva de Vertex Solutions, dirigido tanto a Julian Cross como a la junta directiva. Simultáneamente, el mecanismo de licencia automatizado integrado en las profundidades de mi marco de sincronización propietario, el marco que gestionaba la masiva cuenta de Oacaven Logistics, alcanzó su parámetro de expiración designado. Había diseñado el marco años atrás con un bucle de autorización continua, requería mi clave criptográfica específica para renovar su ciclo operativo cada 30 días. Lo había renovado manualmente cada mes durante 12 años. Ya no estaba allí para renovarlo. Exactamente a las 9:15, el puente de datos principal entre Oacaven Logistics y Vertex Solutions se cortó por completo. Flujos masivos de datos de la cadena de suministro, manifiestos de inventario y horarios de envío se detuvieron al instante. Los servidores de Vertex comenzaron a lanzar alertas de fallo catastrófico. Simon Cole, irremediablemente superado por la situación, se apresuró a diagnosticar el problema. Buscó en los repositorios que había dejado, buscando frenéticamente una solución, pero la arquitectura central era completamente opaca para él. El sistema estaba completamente bloqueado. El pánico estalló en la planta. Oacaven Logistics, furioso por la interrupción repentina, escaló inmediatamente el problema al escritorio de Julian. Mientras Julian asimilaba la realidad de un fallo total del sistema en su cuenta más crítica, el paquete del mensajero aterrizó frente a él. El contenido era devastador. Era una carta de demanda formal que citaba el título 17 del Código de los Estados Unidos, sección 106, declarando explícitamente que Vertex Solutions estaba operando actualmente software propietario sin licencia, propiedad exclusiva de Evan Vance. Exigía el cese inmediato de todo uso del marco. Pero la segunda parte del paquete fue el verdadero golpe de gracia. Contenía un análisis forense del documento de cesión de propiedad intelectual, destacando la firma falsificada y haciendo referencia explícita al Código Penal de California, sección 470, sobre la falsificación. La carta les informaba que estábamos preparados para presentar una masiva demanda civil por infracción de derechos de autor y fraude, y que con gusto presentaríamos el documento falsificado al fiscal del distrito para un proceso penal si no se llegaba a un acuerdo de inmediato. Recibí el primer mensaje de voz frenético de Julian a las 10:30 de esa mañana. Su voz, normalmente tan suave y autoritaria, sonaba tensa y entrecortada. Me suplicó que lo llamara, balbuceando sobre un malentendido, insistiendo en que podíamos llegar a un nuevo acuerdo, quizás un contrato de consultoría al doble de mi tarifa anterior. No respondí. 30 minutos después, llegó un segundo mensaje de voz. Esta vez, la arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por un miedo crudo y puro. Me suplicaba que restaurara la conexión de Oacaven, afirmando que la compañía se enfrentaría a la ruina si el cliente rescindía su contrato. Escuché su voz desesperada mientras estaba sentado en mi nueva y espaciosa oficina en Zenith Systems, sin sentir absolutamente nada más que un frío y duro sentido de la justicia. La realidad de sus acciones finalmente se estaba derrumbando sobre él. Había recortado $30.000 de mi salario con una sonrisa de suficiencia, creyendo que yo era un activo desechable. Había falsificado mi firma, creyéndose intocable. Ahora, le suplicaba al hombre que había intentado humillar que salvara su carrera. La junta directiva, sin embargo, no esperó a que Julian arreglara su desastre. Una vez que se enteraron del fallo catastrófico del sistema y del inminente ataque nuclear legal que implicaba un documento falsificado, convocaron una sesión de emergencia. La exposición legal era más que catastrófica. No solo se enfrentaban a daños masivos por infracción de derechos de autor, sino que la revelación de que su director ejecutivo había cometido un delito grave de falsificación para asegurar propiedad intelectual amenazaba con destruir por completo la reputación de la compañía. Nuestro abogado recibió una llamada del asesor legal corporativo de Vertex esa tarde. Estaban aterrorizados.
Solicitaron una sesión de mediación inmediata y confidencial para resolver la disputa de propiedad intelectual y evitar una escalada criminal. Estaban capitulando por completo, arrojando a Julian Cross a los lobos en un intento desesperado por salvar a la compañía de la aniquilación total. Mi partida no solo había creado un vacío, había expuesto una podredumbre tan profunda que amenazaba toda la estructura. Y todo lo que se necesitó para desencadenar el colapso fue una única y arrogante decisión de recortar mi sueldo en $30.000. El acto final de la desastrosa gestión de Julian Cross en Vertex Solutions se caracterizó por un manoteo caótico y desesperado que solo aceleró su caída. A medida que la realidad de la amenaza legal y el fallo catastrófico del sistema se asentaban, Julian tomó una última e increíblemente estúpida decisión en un intento por salvar las finanzas de la compañía, que caían en picado. Al darse cuenta de que el acuerdo por mi propiedad intelectual le costaría millones a la empresa, y aterrorizado por la inminente ira de la Junta, intentó apresuradamente ejecutar una reducción masiva de personal. Sin consultar al departamento legal ni a los canales ejecutivos adecuados, ordenó el despido inmediato de casi 200 empleados en múltiples divisiones, esperando que la caída repentina en la nómina compensara las masivas responsabilidades financieras que acababa de crear. Fue un movimiento nacido del pánico puro, e ignoró una pieza fundamental de la ley laboral federal, la Ley de Notificación de Reajuste y Reentrenamiento de Trabajadores, comúnmente conocida como la Ley Barn. La Ley Barn requiere explícitamente que los empleadores con 100 o más empleados proporcionen un aviso por escrito con al menos 60 días de antelación sobre un despido masivo que afecte a 50 o más empleados en un solo lugar de trabajo. Julian, en su arrogante desesperación, no dio ni un solo día de aviso. Simplemente les bloqueó el acceso al edificio y envió correos electrónicos de despido automatizados. La reacción fue instantánea y explosiva. Los empleados despedidos, muchos de los cuales habían sido leales a Vertex durante años, se movilizaron de inmediato. En 48 horas, se presentó una masiva demanda colectiva contra Vertex Solutions por violaciones flagrantes de la Ley Barn. Esto, sumado al inminente litigio por infracción de derechos de autor y falsificación de mi abogado, creó una pesadilla legal absoluta que la compañía no podría sobrevivir intacta. La junta directiva convocó una reunión final y brutal un viernes por la tarde. Julian Cross fue citado y sumariamente despedido por causa justificada. Sus trajes impecables y su sonrisa arrogante fueron impotentes contra el volumen puro de responsabilidad catastrófica que había generado en menos de un mes. Fue escoltado fuera del edificio por la seguridad corporativa, aferrando una pequeña caja de cartón con sus pertenencias, despojado de su título, su reputación y su autoridad. La propia compañía se vio obligada a emitir una humillante disculpa pública, a reincorporar a los empleados despedidos injustamente con pago retroactivo para cumplir con la Ley Barn y a aceptar un acuerdo financiero masivo y confidencial con respecto a mi propiedad intelectual. Un acuerdo que eclipsaba mi salario anterior y los patéticos $30.000 que había intentado robarme. Además, nuestro abogado se aseguró de que la evidencia de la firma falsificada se conservara, pendiendo sobre Julian como una sombra permanente, acabando efectivamente con cualquier posibilidad que tuviera de asegurar otro puesto ejecutivo en la industria. En cuanto a mí, mi vida avanzó con una profunda sensación de paz. La salud de Clara continuó mejorando, y el inmenso estrés que había pendido sobre nuestras finanzas se evaporó por completo. Con mi nuevo salario de $180.000 en Zenith Systems, combinado con el sustancial acuerdo de Vertex, la matrícula de Olivia se pagó en su totalidad y nuestra hipoteca se eliminó por completo. Me instalé en mi puesto en Zenith, rodeado de un equipo que valoraba el trabajo duro, la brillantez técnica y el respeto fundamental. Elena Rojas y yo a menudo compartíamos una tranquila taza de café por las mañanas, reconociendo la pura absurdidad de cuán rápidamente un hombre arrogante podía destruir su propio imperio. Toda la experiencia me dejó con una comprensión profunda e inflexible del valor profesional y la peligrosa ilusión de la lealtad corporativa. Durante 12 años, me había permitido creer que la competencia silenciosa y la dedicación serían finalmente reconocidas y protegidas. Me había permitido volverme indispensable pero invisible, un pilar crucial que sostenía una estructura que no sentía ninguna obligación de apoyarme a cambio. La sonrisa de Julian Cross en esa fría mañana de octubre fue el regalo más valioso que podría haberme dado. Rompió la ilusión por completo. Me mostró exactamente lo que el sistema pensaba de mí, una partida presupuestaria que reducir, un recurso que explotar, un obstáculo que gestionar. Cuando una persona o una organización te demuestra que te desprecia, la única respuesta correcta es creerle de inmediato y tomar medidas decisivas.
El poder en el mundo profesional no siempre se manifiesta en discusiones ruidosas o confrontaciones dramáticas. A veces, el verdadero poder es simplemente la capacidad de reconocer tu propio valor innegable, asegurar una alternativa mejor y salir silenciosamente por la puerta, llevándote contigo tus contribuciones esenciales. Yo no destruí a Julian Cross. Simplemente quité los cimientos sobre los que se apoyaba y permití que el peso de su propia arrogancia, incompetencia y criminalidad lo derribara. Él recortó $30.000 de mi vida para demostrar algo, y al hacerlo, perdió su trabajo, su reputación y la compañía que se suponía que debía liderar. Tengo 48 años. Mi nombre es Evan Vance. Y nunca he dormido mejor en toda mi vida.